Vamos a hablar de un tema que ha sido una controversia en muchas iglesias, que son los milagros. Ahora, los bautistas no creen en los dones del Espíritu, creen que los dones del Espíritu han cesado. No solamente bautistas, sino iglesias reformadas. Pero quiero mostrarte prueba de la misma Biblia que los dones del Espíritu no han cesado, no han terminado. Y la razón es que no tenemos señales y milagros en este capítulo, en el capítulo 6 de Jueces. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien me puede leer Jueces 6:1? No puedo leer así de lejos. Pero esta es la pregunta que Gedeón le hizo al ángel del Señor. ¿Por qué no hay más milagros como nuestros padres fueron testigos? Se nos dice que Moisés tuvo tantos milagros, Josué y muchos atrás pudieron ver milagros del Dios Todopoderoso. Pero Dios contesta esta pregunta. Y al preguntar, Dios le dice a Gedeón, y les habla: ve a este hombre valiente. Fue un hombre considerado valiente porque preguntó esta palabra: ¿dónde están esos milagros de los que tanto se nos dice? ¿Qué ha pasado? Dios le dice. ¿Cuál es la razón por la cual no vemos ahora milagros, muertos levantándose? ¿Cuál es la razón? Pregunta Gedeón. Y esta pregunta es respondida en el contexto de la Escritura. Dice que Israel hubo olvidado al Señor, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. ¿Por qué Dios los dejó? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice el versículo 1. Y el hecho de que no había milagros, ellos pensaban que ya había pasado esta era de milagros, y pregunta Gedeón: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Sabes qué? Dios lo bendijo porque preguntó esta pregunta. Alguna gente piensa que no debemos de preguntar, que todo lo que necesitamos es la Biblia, que no necesitamos milagros, no necesitamos lenguas, que nada más es la Escritura. Estaba con un grupo de pastores un día cuando tenía 16 años. No había sido ni siquiera creyente por un año. No era un pentecostés, era un bautista. Y estaba en medio de algunos predicadores bautistas esa noche. Y el tema llegó. ¿Qué de acerca de las lenguas y los dones del Espíritu? Las lenguas como el primer milagro que representa los nueve diferentes dones del Espíritu que hemos mencionado. ¿Por qué? Gedeón quería saber por qué. ¿Por qué ya no hay más maravillas como nuestros padres nos han contado? Dice el versículo 13. ¿Qué ha pasado? Bueno, este tema llegó. Y todos estos predicadores, y solamente tenía 16 años, un niño todavía, dijeron que la razón es porque las lenguas cesarán. En 1 de Corintios 13, las lenguas cesarán. ¿Cuándo? Cuando el día perfecto llegue.
Primera de Corintios 15. Así que dieron la respuesta. Dice, la respuesta está aquí en las Escrituras. Las lenguas cesarán. ¿Cuándo? Cuando aquel día perfecto llegue, las lenguas cesarán. Les pregunté, ¿cuándo es este día? Ahora recuerda que he sido convertido ese año. Tenía 16 años. Su respuesta fue cuando la Biblia fue completada. Ese es el día perfecto que ha llegado. Y los dones del Espíritu, las maravillas han cesado. Y no volverán a pasar nunca más, habrían dicho. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, ha sido completada. Aquí es cuando las señales y milagros han cesado, mencionaron, porque Dios ha ordenado que cuando la Biblia ha sido completada, aún en este tiempo no ha sido completada, los apóstoles todavía siguen escribiendo el Nuevo Testamento. Dijeron, ya ha sido completada y entonces ahora los dones han cesado, han terminado. Ahora, en esta conferencia, estuve en una conferencia. Andrew Sandlin pone unas conferencias, organiza conferencias una vez al año. Llegué a uno de sus principales teólogos, es considerado uno de los grandes teólogos, y le pregunté, ¿qué piensas acerca del cumplimiento de las profecías de John Knox, el reformado, gran hombre de Dios? Y su cuñado, que también levantó de los muertos, acerca de Columbus, aquel apóstol de los irlandeses que levantó de los muertos, profetizó más de 100 veces y cumplimientos fueron hechos en aquel tiempo. Le pregunté, ¿qué piensa acerca de esto? ¿Crees que el autor que ha escrito la vida de Columbus mintió? ¿Ha mentido acerca de todos estos milagros hechos? ¿Y todo esto después de que la Biblia ha sido completada? ¿Qué piensas acerca de Atanasio, el padre de la ortodoxia? Los ortodoxos, cristianos creyentes, llamados, y este hombre, apóstol de ellos, Atanasio, le hubiera preguntado, pero no me dio tiempo. ¿Mintió? ¿Hubo mentido cuando escribió la vida de Antonio del Desierto, que sacó demonios de mucha gente y otros muchos milagros? ¿Mintió Atanasio cuando escribió todas estas historias? ¿Fueron todas mentiras? ¿Vas a decir esto? ¿Vas a decir que el padre de la ortodoxia fue un mentiroso? ¿Que Antonio del Desierto no hizo milagros y probó que estos milagros no cesan aun cuando la Biblia ha sido completada? Así que después de que pude hablarles a estos pastores, ¿han creído que han mentido estos hombres? Y dije, la Biblia no dice lo que tú dices. Estás insertando algo a las Escrituras que no es correcto. Yo tenía 16 años y podía ver claramente que su respuesta no era congruente.
Ese día perfecto es la resurrección. Es sentido común. Mantenemos estas verdades evidentes y las experimentamos. Es sentido común. Ese día perfecto no es cuando la Biblia es completada. Han implementado este comentario en las Escrituras, pero esto no es ser honesto. Puedo ver como hombre joven, un joven de 16 años, que no había sido ni siquiera un año cristiano todavía, que este versículo no tiene nada que ver con las Escrituras siendo completadas. Dice que ese día perfecto llega. Y tú dices que este día es cuando la Biblia sea completada. Dije, es la resurrección. La perfección no llega hasta que las Escrituras son completadas. Es la resurrección. En aquel tiempo no necesitarían más milagros. Las lenguas cesarán, claro que sí, en aquel día, en la resurrección. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón en que el ángel responde en el contexto del capítulo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón que no hay más milagros en los días de Gedeón? Alguna gente piensa que todos los días es un milagro. No. Fueron años donde no vieron milagros en la palabra de Dios. Y Gedeón pensaba que ya habían cesado, porque preguntó por qué. ¿Por qué no hay más maravillas como nuestros padres nos han contado? Y dice, ve, hombre de valor, hombre de fuerza, por preguntar. Deberíamos de preguntar esa pregunta. Dios, ¿por qué no hay más milagros como nuestros padres nos han contado? ¿Por qué? Fue despedido como predicador en una iglesia, de una iglesia bautista, donde se le pregunta al pastor, ¿por qué? Y el pastor dice, porque no se debe de preguntar por qué. Quiero saber por qué. Y Dios nos responderá. Y responde esta pregunta en el contexto de este capítulo, Jueces capítulo 6. ¿Qué ha pasado? Han olvidado al Señor. Los medianitas han conquistado a los israelitas porque el Señor los entregó a su propio pueblo, porque ellos primero han olvidado a su Dios. Ahí está la respuesta enfrente de nosotros. Idolatría es la razón. Se han vuelto a la idolatría. Así que los milagros cesan. Es tan claro enfrente de nuestros ojos, donde no necesitas ni siquiera un niño que te diga. Lo único que tienes que hacer es mirar el versículo, y el versículo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Simplemente habla que las lenguas y los milagros cesan. ¿Crees en la palabra? ¿Por qué han cesado los milagros? Porque nuestra idolatría. La iglesia se ha vuelto a la idolatría. Y Dios ha vuelto y ha entregado su iglesia nuevo testamentaria y su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la razón? Dice, han olvidado. Israel ha olvidado al Señor. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios?
Dios los ha entregado. Por eso no hay más milagros. Esos milagros han cesado. No porque la Biblia ha sido completada o no, no es así. Muchos otros profetas llegaron, los apóstoles llegaron y fue completada a un cierto punto de la historia, pero los milagros no han cesado. Los apóstoles y muchos más, Columbus, este gran hombre, 47 milagros, algunos resucitados de la muerte, profetizó a sus discípulos en una pequeña isla donde vivían y dice, tal y tal persona llegarán. Milagros y señales no han cesado. Muchos milagros han acontecido. Juan Knox profetizó cosas que se cumplieron y aún así la Biblia había sido completada. Amén. ¿Has visto algún milagro? Los milagros no cesan, no son muy comunes, pero muchos de los predicadores creen que los milagros han cesado y no acontecen porque ese día perfecto ha llegado. Los midianitas habían llegado y se habían comido todo el alimento de la tierra, porque Israel se había vuelto a su idolatría. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón a su pregunta? Le pregunté, ¿qué haces con el cumplimiento de todas las profecías? Hubo un hombre llamado John Welsh que resucitó un hombre a través de la oración. Este hombre se casó con la hija de John Knox. Tremendo hombre de Dios. Amigo suyo, cayó enfermo, murió. Las autoridades llegaron para enterrarlo. Juan Knox dice, ¿puedes esperar? ¿Puedo orar? ¿Pudiera orar por él? Ellos dijeron, sí, esperaremos. Pasó un día completo y el hombre seguía muerto. Regresaron para prepararlo, para enterrarlo. John Welsh les pide una vez más. Y una vez más por 3 días. Regresaron preparándolo para la muerte. Lo envolvieron, pusieron cuerdas, lo ataron. No mostró ningún dolor este hombre, ya muerto. Seguía muerto. De repente se levanta y dice, hermano, estoy atado. Regresó a la vida y el entierro fue cancelado. Esto después de que la misma palabra de Dios ha sido escrita, completada. Pero ese día perfecto se refiere a ¿qué? ¿Qué es perfecto? ¿Qué se puede definir como perfecto? La resurrección. En la resurrección todo es perfecto, hermano. No hay necesidad más de milagros, no hay necesidad de señales ya. Porque la resurrección es ese día
donde todo es perfecto. No ha llegado. Y es por eso que vivimos creyendo en milagros. La pregunta es, ¿crees? La pregunta es, ¿Gedeón creyó? Lo primero que hizo Gedeón, sale y derrumba el altar de Baal que está enfrente del lugar de sus padres, de la casa de sus padres. Derrumbó todos los ídolos que su padre tenía, esos toros, ídolos que usaban para sacrificio. Estaban ahí listos. Y vemos aquí tanta corrupción. Estaban preparados para comer. Y tomó la madera, cortó estos ídolos y lo usó como alimento para el fuego. Cuando le pregunté a este producto qué hace con estos milagros y estas profecías de Juan Knox, Welsh, Columbus y todos aquellos más, dije, ¿serían que fueron mentirosos escribiendo todo esto en vano? Dependiendo de que lo que tú asumes de lo que es un milagro. Se fue el hombre, pero quería responderle. Le hubiera preguntado si no se hubiera ido. ¿Tu doctrina entonces está basada en asunciones, en presunciones? Pero se fue. No quería hablar del tema. No interpretamos la palabra de Dios con asunciones, con sentimientos, donde lo que hacemos es completar esos vacíos con nuestras propias imaginaciones. Pero la palabra de Dios habla por sí misma y no hay nada que tenga necesidad de ser completado. Las lenguas cesarán. ¿Cuándo? Cuando ese día perfecto llega. Pero no dice qué es ese día o qué es perfecto. Creemos que es la resurrección. Sabemos que es la resurrección. No es la Biblia. Lo que ha llegado eventualmente será la resurrección. Y es donde llegamos. Y esperamos ese día, amén, la resurrección. No necesitaremos más de milagros. No necesitaremos señales. Amén. Así que hay historia en este capítulo. Y la verdadera razón que Gedeón pensaba que los dones del Espíritu habían cesado es porque pregunta por qué. ¿Por qué ya no vemos más milagros como nuestros padres nos cuentan? Creía que en aquel tiempo, en la sesión de milagros, la idolatría es la razón. Se habían vuelto, le habían dado la espalda a Dios, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó en manos de Madián. La razón por la cual no hay más milagros fue prueba que la razón es la idolatría. Amén.
La razón es la idolatría. No es porque la Biblia no había sido completada. No dice esto. Esto lo han inventado, lo han insertado en los textos de la Biblia. ¿Quién eres tú? Un hombre de 16, un niño que apenas se ha convertido para cuestionarnos. Nosotros mantenemos estas verdades y son incuestionables. Pero yo digo, sentido común, el sentido común. No tienes que ser un doctor o un profesor, pero el sentido común te lo dice que la razón siempre ha sido la idolatría. El texto los ha entregado y la razón por la cual no había milagros es su pecado. Se nos dice por qué. Ahora, había un altar enfrente de él en casa de sus padres y lo hizo por la noche. Así que lo hace por la noche para que sus hermanos y la ciudad no le miraren. Tenía un poco de miedo. Lo hizo por la noche. ¿Tuvo fe? Sí. Lo poco que tenía se lo ofreció a Dios, aun cuando tenía temor. La gente de ese pueblo dice, morirás por lo que había hecho. Había derrumbado estos ídolos, pero los sacrificó al Señor. ¿Contenderéis vosotros por Baal? Dice el versículo 31. Les respondió Gedeón, sus ídolos no se pueden levantar solos. Tantos medianitas habían sido entonces reunidos. Estaban listos para comerse el producto del pueblo de Israel. Así que Gedeón usa la palabra, vengan, vamos en contra de Madián. Así que se reúnen, lo escuchan, están listos para la guerra. Aun cuando tenía miedo Gedeón. Pero mostraron esa gran fe. Estaban listos para creer. Y dice Dios, hay muchos. ¿Muchos? El pueblo pensarían que no eran suficientes contra el gran enemigo que tenían enfrente. Dios dice, son muchos. Así que los divide. Y fueron al final 300 hombres que pelearon. Y aún así dice, son muchos. 300 llegaron entonces. Aquellos que tomen el agua de esta manera, que se queden. Aquellos que lo tomaren de esta otra manera, se irán. ¿Cuántos quedaron? ¿Se acuerdan? 300. ¿Cuántos medianitas? Eran como una gran peste, comiéndose el alimento, robándoselos del pueblo de Dios. Pero Dios lo estaba haciendo porque se habían vuelto a la idolatría. Y Dios los entregó
Así que Dios dice, todavía son muchos, 300. Después de todo un ejército, nada más 300. Dios le dio una señal. Y fue para engrandecer su fe. La fe es la sustancia. Es esa sustancia de las cosas que no son vistas todavía. Pero Dios le iba a dar a Gedeón esa pequeña cosa, esa sustancia tan esencial que es la fe. Porque la sustancia misma consiste de que solamente Dios puede dar. Entonces, Gedeón pide una prueba. Si una manta queda seca y todo alrededor queda seco, sabré que me hablas. Pero dice Gedeón, otra noche más, dame otra noche más, otra prueba. Pero esta vez quiero que todo lo que está alrededor de esta manta quede seca y la manta mojada. Y así se hizo. La sustancia, esa fe. ¿Sabías que no tienes? Te dicen que puedes creer y Dios te da la evidencia. Dios te ha dado evidencia y sustancia. Así que Gedeón salió convencido. Sale Gedeón entonces y ve que tienen una cierta actitud y se da cuenta que los madianitas tienen miedo. Madianitas alrededor de él. Y los escucha hablando. Y esto muestra de que tienen miedo de ellos. Y luego le pregunta a uno, tengo un sueño. Y la interpretación es que cuando comían un pan, esto no es más que la espada de Dios contra Medián. Y se volvió realidad. Aquí está la interpretación del sueño. No es esto más que la espada del Señor contra Madián. Dios está prediciendo derrota. Y corrieron. El enemigo del pueblo de Dios corrió, huyó. Todas las tiendas fueron derribadas y corrieron por sus vidas. Tenían antorchas y era una señal que cuando yo levante y toque el cuerno, estas antorchas se encenderán y verán que somos como miles. Y entonces pensaban que habían miles y miles de hombres para matarles. Tuvieron tanto miedo que se levantaron y huyeron. La espada de Jehová y de Gedeón
y se estuvieron firmes. Y aquellos huyendo y con gritos huyeron. Eso fue prueba. La fe es solamente el don de Dios. Una fe verdadera es la sustancia. Y ahora esa sustancia crece. La evidencia de lo que no se ve. Fue recibida esa fe por parte de Gedeón. ¿Sabes? Y no te sobresaltes si digo esto, que sin evidencia no tienes ninguna obligación de creer nada. Porque una fe ciega no es una fe verdadera. No puedes creer algo que no quieras creer. No puedes creer algo que nada más alguien te dice. Tienes que preguntar por evidencia y Dios te la da. Porque la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y es esa sustancia. Cuando Dios te da eso, entonces tienes toda la libertad de creer. Pero escucho hoy en día mucho, oh Dios me habló a mi corazón y haría esto y esto. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos. Cuando un niño tiene una enfermedad y todos, el doctor dice que tiene que tener una operación porque va a morir, si no va a morir. Bueno, y este niño se le dio la operación. ¿Por qué? Porque el papá dice, Dios lo va a curar y muere. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es esta prueba o evidencia? Que si Dios ha hablado a ellos, prueba que entonces Dios mintió. No podemos ser honestos y decir que sea así. Si Dios les dijo que iba a curar a su hijo y no va a morir, pero muere el hijo porque no se le hizo esta operación. Si Dios realmente hubiera dicho esto y entonces el hijo murió, Dios mintió, ¿no es así? Pero ¿puede Dios mentir? Dios no puede mentir. Entonces, ¿quién mintió? Ellos lo hicieron. Dios no hubo hablado esto, porque si Dios lo hubiera hecho, hubiera sido verdad, hubiera acontecido, porque Dios no miente. Entonces hay una fe ciega en mucha gente, en muchos cristianos, pero si no es la fe verdadera, con sustancia y evidencia, no hay esa fe verdadera. Oren por mí, que mi voz y mi mente pudiera recobrar su fuerza. Estoy cansado de estar acostado con una almohada. Y esto toma efecto en tu mente, en tu lengua, en tu propia voz. ¿Cuál es la razón que no hay más milagros? ¿Cuál es la razón ahora? Donde no vemos ningún cambio. Dice Dios, yo soy el Señor que no cambio. Y es la misma razón, idolatría. La idolatría fue la causa y la idolatría es la causa hoy en día. Hay una razón. Y tenemos que preguntar por qué. Y mirar a la palabra de Dios. Y nos dice por qué. Idolatría. Han olvidado al Señor. Y Dios los ha entregado
Y la respuesta por qué no había milagros era esa. Pero cuando obedeces y crees en Dios y reunió a estos hombres, había sustancia, había evidencia. Señor, regrésanos esos días. Estaba viendo las noticias, decían que un equipo de fútbol del estado de Ohio había creyentes. Ahí hay sustancia. Un avivamiento está aconteciendo. Oro desde que tenía 16 años que Dios mandara estos días una vez más. Hemos tenido un poco de esto en algunas partes, está aconteciendo. Hemos visto grandes avivamientos. En lugares remotos, en Escocia, 1953. Todos en aquellos que vivían en esta isla fueron convertidos. Esto es un milagro. Esta sustancia, esta fe. 1957, en esta cruzada de Billy Graham en la ciudad de Nueva York. Y lo pusieron en televisión nacional. Días de avivamiento. Y han habido muchos más. Y mi oración siempre ha sido esta. He clamado al Señor, Señor, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, Señor. Necesitamos la lluvia. Necesitamos de tu gracia. Envíanos esa lluvia. Envíanos esa lluvia tardía. ¿Cuántos de ustedes oran por esos días que lleguen donde Dios mande milagros? Un equipo de fútbol bautizando. Necesitamos más, Señor, más sustancia, más de esa fe, más milagros. Hazlo, Señor. Vamos a orar. Vamos a levantarnos y orar. Señor, aquí está nuestra oración. Te pedimos, Señor, por las interpretaciones correctas, por oración, por sanidad, por milagros, por una fe verdadera, por milagros. Oh Señor, haz estas y mueve tu mano en este país. Haz esto en las siguientes elecciones. Mueve tu mano. Envía tu espíritu y muéstranos que estás con nosotros. Muestra a tu iglesia cuál es la razón que ellos piensan que ya no hay milagros. En Jesucristo oramos, amén. Quiero decirte, quiero que pienses que no estoy en contra de los milagros. De hecho, ya hice claro en qué creo. Pero hay creyentes que creen que no hay más milagros. Pero dicen, es porque la palabra de Dios ha cesado. Pero están mal. Amén.